Bienvenido entonces a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar acerca del Poder Ejecutivo y sus funciones. Si tienen dudas o consultas, les voy a agradecer que activen el micrófono para poder manifestarlas, porque yo aquí no puedo acceder a lo que ustedes me están diciendo, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Ahí tenemos a Sebastián Piñera, el último presidente de la historia del país y el encargado de gestar la primera gran parte de la construcción de esta nueva constitución para el país. ¿De acuerdo? Bien, el objetivo hoy es el siguiente. Vamos a definir el poder ejecutivo y sus funciones políticas y administrativas a través de las distintas atribuciones del presidente de la República y sus ministros. Yo tengo por meta que ustedes logren diferenciar dentro del poder ejecutivo la función política y la función administrativa, que son dos funciones que comparte y que residen dentro de la institución del presidente de la República. Bien, ¿cómo se origina entonces la división de los poderes? Históricamente la división de los poderes surge para ponerle límites al poder absoluto del monarca. Este principio lo formula el inglés John Locke, que ustedes ven en la imagen de ahí, y en su obra El Segundo Tratado del Gobierno Civil, y es consolidado por el francés Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, en medio, bueno, todo esto se va a aplicar después durante la Revolución Francesa y antes en Inglaterra, en la Revolución Gloriosa del siglo XVII. Bien. La separación de poderes que postula Locke se ratifica en Inglaterra con la Declaración de Derechos en 1701 y se establecen potestades legislativas y políticas del Parlamento inglés con independencia de la corona británica. Porque en Inglaterra, a diferencia de Francia, donde se le corta la cabeza a los reyes, se decide separar los poderes en el siglo XVIII, inicio del siglo XVIII, a través de una revolución que los puritanos, los protestantes, van a iniciar, donde finalmente a los reyes se les quita el poder absoluto y se deposita en el Parlamento, donde ellos también tienen atribuciones legislativas y ejecutivas. Bien, a este caballero, que es el conde de Montesquieu, se le atribuye la división de los poderes en la tríada original, que es legislativo, ejecutivo y judicial. Algunos hablan de un cuarto poder, que es la prensa, pero actualmente la prensa está muy criticada, ya que dicen que la prensa no es neutra, sino que obedece a distintos poderes que pagan por lo general el funcionamiento de los más media. Eso igual es interesante tenerlo en cuenta. Bien, desde la Revolución Francesa en adelante se inicia entonces esta tradición de las separaciones de los poderes, y Chile no es la excepción. Chile es un país democrático, Chile es un país republicano, y la separación de los poderes está inscrita en nuestro documento constitucional capítulo 2, ¿de acuerdo? Bien, y dentro de esos capítulos se especifica la función ejecutiva. ¿Qué es la función ejecutiva? Acá quiero que todos pongan mucha atención. Esto es pregunta de prueba. La función ejecutiva consiste en la toma de decisiones de la dirección del Estado, administrarlo y dar ejecución o cumplimiento de las leyes. De esta función se desprenden dos subfunciones, que son las que vamos a ver ahora: la función política y la función administrativa. Si quieren hacer un mapa conceptual, háganlo de la siguiente forma. Colocan función ejecutiva y abajo, hacia la izquierda, función política, y hacia la derecha, función administrativa. Así pueden ir tomando apuntes correctamente de la clase. Ya. Ahí tenemos a Michelle Bachelet, expresidenta 2 veces, ¿no es cierto?, del Estado de Chile. Y la función política se define de la siguiente forma. La función política es aquella que consiste en la dirección superior del Estado con arreglo a sus fines estatales. El titular de esta función en Chile es el presidente de la República. Es decir, básicamente y de manera sencilla, la función política se entiende como todo asunto de Estado que requiere de una dirección ejecutiva, de una toma de decisiones importantes a nivel político, ¿de acuerdo? Y el presidente tiene ese tipo de atribuciones. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos dentro de esta función, que es la función política? Bueno, en primer lugar, planificar y coordinar todas las políticas superiores de Estado, como por ejemplo, preparar un plan de gobierno, tomar medidas frente a alguna crisis, eh, tomar decisiones políticas frente a algún escenario internacional, diplomático. Todo eso lo ve, ¿no es cierto?, el presidente en su función política. Otro ejemplo es el de integrar todas las decisiones y acciones del gobierno a corto y largo plazo. ¿Qué significa eso? Significa que el presidente de la República, al trabajar con ministros de Estado, al tener a sus ministros de Economía, ministro, por ejemplo, de Planificación, todo el gabinete que tiene el presidente, él lo que tiene que hacer es coordinar el funcionamiento de
todos sus ministros para hacer funcionar el gobierno e ir avanzando, ¿no es cierto?, e implementando leyes, ¿no es cierto?, revisando nuevas medidas, haciéndolo todo lo que un presidente tiene que hacer, ¿de acuerdo? Él tiene que coordinar toda la acción de sus ministros, cambiarlos si es que no cumplen con sus funciones, nombrar a otros, etcétera. También el presidente promueve resultados de la acción pública en su conjunto. ¿Qué significa eso? Que en Chile, por ejemplo, tenemos una ley de transparencia y de probidad, donde el presidente lo que tiene que hacer es mover, ¿no es cierto? Tiene que accionar distintas medidas para que toda la ciudadanía esté al tanto de lo que está haciendo el gobierno, informar acerca de que el gobierno está en movimiento, está trabajando en esto, está evaluando esto, está analizando esta ley, está implementando esta otra ley, está haciendo esta reforma, esto otro. Es decir, promueve los resultados de la acción pública en conjunto, coordina y promueve. Por ejemplo, declaración de estado de excepción, el ejercicio del derecho a veto, manejos de relaciones internacionales, indultos particulares, etcétera, ¿ya? Todos esos aspectos también son parte de la función política del presidente, ¿ya? Declarar estado de excepción como el estado de catástrofe, estado de asamblea, estado, no sé, dentro de todos los estados, estado de sitio, que son distintos estados que tenemos en Chile que ustedes el año pasado pudieron ver en la práctica. Hubo estado de sitio el año pasado, hubo estado de catástrofe también cuando se saquaron muchas cosas en Santiago. También el derecho a veto, el presidente puede vetar a alguien en el Congreso, callar a alguien, decirle, tú no participas de esta acción política, el presidente lo puede hacer. Y también el manejo de las relaciones internacionales. El único funcionario que puede firmar y concretar algún acuerdo de libre comercio o algún tratado diplomático con otro país es el presidente de la República. Excepción caso de que el presidente le entregue una potestad a algún ministro de fe o a un ministro de Relaciones Exteriores, ¿de acuerdo? Pero tiene que llevar la firma del presidente. Él es el que concreta todos los pasos diplomáticos con otras naciones. El presidente igual tiene otra función, que es la función administrativa. Voy a leer textualmente lo que dice acá acerca de la función administrativa. Administrar es realizar un conjunto de prácticas cotidianas y sistemáticas orientadas a aplicar las leyes. Muchas veces ocurre que la ley tiene una aplicación general, es decir, no expresa minuciosamente todas las situaciones concretas o particulares a las que ellas se aplican. A la función administrativa le corresponde velar por que esa ley se aplique a casos concretos. En resumidas cuentas, ¿qué implica que el presidente tenga una función administrativa? Quiere decir que él tiene un rol pasivo y al mismo tiempo activo para la administración de las leyes. Es decir, él tiene que observar la ley, tiene que evaluar la ley, tiene que analizar la ley, y de esa forma él puede pronunciarse ante la ley. Es decir, él puede decir, yo considero que esta ley va a hacerle daño a Chile, o yo considero que esta ley es muy buena para el país, es una ley hermosa para el país. El presidente tiene entonces la función de analizar cualquier proyecto de ley, cualquier reforma, cualquier ley que él mismo y su ministro estén desarrollando, él tiene esa atribución. Y eso le compete igual para que él pueda pronunciarse. Por ejemplo, si la Constitución dice que en el artículo 1, el capítulo 1, que todos en Chile nacen libres y que la ley protege el derecho a la vida de todos, eso quiere decir que el presidente, por ejemplo, si no concuerda con eso, él tiene la facultad de poder pronunciarse frente a eso e interpretar la ley y decir, a ver, querido Congreso, queridos chilenos, yo interpreto que la ley, por ejemplo, acá dice que, si bien no dice que protege la vida del que está por nacer, dice que protege la vida. Entonces el presidente puede decir, ¿y cuándo nace la vida? La vida nace cuando la mujer tiene un embrión de cualquier mes en su guatita. Por lo tanto, considero que no podemos aprobar el aborto libre y gratuito en el país, porque yo interpreto que la vida comienza desde que, no sé, desde que el embrión es gestado. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El presidente tiene una opinión, y esa opinión que tiene una consecuencia política, ¿de acuerdo? Todo eso se entiende entonces como la función administrativa. El presidente puede administrar las leyes, interpretarlas y pronunciarse ante ellas. Bien. ¿Cuáles son los requisitos para ser presidente de la República? Primero que nada, poseer nacionalidad chilena, según lo dispuesto en los números 1 y 2 del artículo 10 de la Constitución, es decir, haber nacido en territorio chileno, o los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres nacionalizarte,
y tú eres de nacionalidad colombiano, francés, ¿de acuerdo? Y te gustó Chile, porque te gustó, no sé, el carrete en la noche, te gustó cómo son los chilenos, te gustó que le pusieran apodos, no sé, a alguien. Y tú dices, ya, quiero ser chileno, soy francés, pero no tienes ni padre ni madre chilena y no naciste en Chile, entonces no puedes ser presidente de la República. Las condiciones son las que están expresas específicamente acá y que aparecen en el artículo 2 de la Constitución Política de Chile. Tienes que tener 35 años de edad cumplidos y ser ciudadano con derecho a sufragio. ¿De acuerdo? ¿Cómo se pierde el sufragio, chiquillos? ¿Se acuerdan que se perdía con eh, algún tipo de actitud criminal, terrorista, que atentara contra la integridad de la nación? O también estar en presidio, en cárcel, con una pena aflictiva que supere los 3 años y un día. Ahí tú puedes perder el derecho a sufragio. Bien. Dentro de las atribuciones que tiene el presidente tiene una atribución, aquí pueden seguir con su mapa conceptual abajo, que es la atribución legislativa. La atribución legislativa llama al presidente a la formación de las leyes, es de iniciativa legal exclusiva. Si no surge una ley del Ejecutivo, el Congreso no puede discutir ni aprobar leyes. ¿De acuerdo? Y también el presidente puede implementar decretos con fuerza de ley, otorgada función legislativa por el Congreso. ¿Ya? También tiene una atribución político-administrativa, y con esto estaríamos terminando la clase de hoy, por lo menos en cuanto al contenido. Y en cuanto a la atribución político-administrativa, el presidente puede convocar a plebiscitos, nombrar y remover a su voluntad los ministros de Estado, conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, designar y remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y al general director de Carabineros, cosa que ustedes ya han visto que ocurrió, otorgar indultos y declarar estados de excepción. Ustedes saben lo que son los indultos, ¿no? Son perdonazos que el presidente puede hacer y borrar todos los antecedentes legales que la persona tenga. Se ha hecho con algunos ex narcotraficantes y algunas personas que también hayan matado a otros familiares, se han hecho indultos de ese tipo en el pasado, por parte de los presidentes. ¿Ya? Eh, Les sugiero hacer el mapa conceptual así. Ustedes pueden colocar función política, presidente, y abajo de función política colocan, no sé, al lado de función política colocan función administrativa. Y después de eso, al siguiente lado colocan requisitos para ser presidente y al final abajo, a modo de apéndice, colocan atribuciones legislativas y atribuciones político-administrativas. ¿Qué son las atribuciones? Las atribuciones básicamente son ejemplos de cómo se puede implementar o se puede explicar una función. En este caso, cómo se explica la función política y cómo se explica con ejemplos la función administrativa. ¿Ya? No sé si dudas o consultas. Les recomiendo activar los micrófonos, chicos, para poder enriquecer la clase si es que tienen duda o consulta. ¿Ya? Ahora no puedo acceder al chat. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que si bien estamos en un proceso donde ustedes van a la PSU, van a salir, ¿no es cierto? Y van a entrar a la universidad probablemente, lo más seguro. Esta materia les va a servir por estos 2 años solamente. Si es que yo creo, en realidad, no lo sabemos bien. Porque con la redacción de una nueva constitución, todo esto va a ser evaluado, va a tener que reconfigurarse. Yo no sé si el presidente siga teniendo, por ejemplo, como requisitos tener madre o padres chilenas, quizás bajen los requisitos, ¿no? La edad también, 35 años, probablemente quizás bajen la edad a 30 años. Y en cuanto a las funciones, yo no sé muy bien qué ocurrirá, pero en Chile el presidente tiene una función ejecutiva muy importante. Si ustedes se dan cuenta, el presidente puede vetar, el presidente puede invocar estados de excepción, el presidente puede promover leyes, de él emana la ley, es decir, él puede proponer un proyecto de ley y el Congreso tiene que discutirlo sí o sí. El Congreso no le puede decir, presidente, no lo vamos a discutir. El Congreso tiene que obedecer esta iniciativa que el presidente tiene, iniciativa de ley, ¿de acuerdo? Que sus ministros sí él tienen que presentar. El presidente puede remover ministros, puede nombrar ministros, puede cambiar su gabinete las veces que quiera. El presidente es el que decide finalmente si los tratados internacionales se firman o no se firman.
Por lo tanto, el presidente de la República tiene un peso a nivel ejecutivo muy importante. Por eso el gobierno en el que vivimos se define como una república democrática presidencialista. ¿Por qué? Porque somos una república, porque nos organizamos con características republicanas, rotación de los cargos, elecciones periódicas, difusión de la información. Democrática, porque la elección democrática vía plebiscito o sufragio es la base de la construcción política del país. Esa es la principal característica democrática. Se busca la participación de todos o la mayoría de todos los habitantes de este país. Y presidencialista porque el poder ejecutivo recae principalmente en la función del presidente de la República como la principal institución ejecutiva del país. Y esas características yo no sé si seguirán presentes en la elaboración de una nueva Carta Magna, que puede terminar siendo, en vez de centrar mucho poder en el Ejecutivo, puede centrar mucho poder en el Legislativo. ¿Ya? Eso puede ser bastante interesante. Acuérdense que el cargo del presidente son 4 años, quizás los años se aumenten, no lo sé. A 5, 6 años, no lo sé. Es un terreno bien interesante. Dice acá Tamara Herbert, ¿qué diferencia hay entre jefe de gobierno y jefe de Estado? Bien, buena pregunta. Jefe de gobierno quiere decir que él es el jefe del país durante esos 4 años, ¿ya? El gobierno es una forma de decir el periodo presidencial, ¿de acuerdo? El rostro político del sector que ganó las elecciones y que gobierna durante 4 años. Pero hablar de jefe de Estado quiere decir que, entendiendo que el Estado somos todos nosotros, el presidente es el primer ciudadano, el primero entre los iguales, y por lo tanto él tiene una mayor responsabilidad que el que todos los chilenos y todos los ciudadanos de este país. Él tiene una responsabilidad política como representante de todos nosotros. Eso quiere decir que él, al ser electo democráticamente y al ser jefe de Estado, toma decisiones por nosotros a nivel de país porque le delegamos el poder. Entonces, jefe de gobierno es el jefe del gabinete que gobierna durante 4 años y el de ser jefe de Estado es el primero entre los iguales, pero con una responsabilidad representativa que recae al entender que él es el representante de todos nosotros. ¿Ya? Ahí está la diferencia entre jefe de gobierno y jefe de Estado. Fernando dice que va a pasar con los estudiantes de Derecho. Bueno, con los estudiantes de Derecho no va a pasar nada en realidad. Mi hermana estudia Derecho está ya preparando su grado en la Universidad de Concepción y ella me dice que no, que la asignatura de Historia Constitucional es solamente un semestre, es un ramo chico que te pasan allá. Y lo principal lo más importante en historia constitucional o sea, en derecho constitucional es como la historia de las constituciones en Chile, ¿no? Los elementos centrales y cómo se construye una constitución y todo el rollo. Después, si tú quieres salir de la universidad, hay varios magíster, diplomados, que tienen que ver con, no sé, diplomados, magíster o doctorados en historia constitucional, donde tú te especializas en la constitución, ¿vale? Pero la constitución en este caso no va a pasar nada con los estudiantes de derecho. A lo más van a perder un semestre y tendrán que, no sé, es como cuando en mi malla, en historia, por ejemplo, no sé, quitan historia, no sé, mapuche y colocan historia de los ONAS. Simplemente hay que capacitarse un poco más. Los estudiantes de derecho no pierden nada. Es un semestre nomás que tienen que actualizar. Si fuera un año entero te creo, pero no. La asignatura de historia constitucional o de derecho constitucional es muy breve en la universidad, en las mallas de derecho. Así que tranquilo, Fernando, puedes estudiar derecho sin problema. Bien, no sé si hay más dudas o consultas, chiquillos. Pero entretenido todo esto, ¿ah? Es entretenido. Yo los invito a entenderlo todo o a desnudar la sociedad y a tratar de ver qué ocurre con esta nueva Carta Magna que se va a empezar a desarrollar el 11 de abril del otro año. Ya se eligen a los congresistas para discutir, evaluar y elaborar este nuevo documento. ¿Ya? Así que todos atentos. Aquí le el meme el otro día de ayer cuando apareció Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Temuco, el de Malcolm in the Middle, donde decía Temuco, esa no es tu familia. Bueno, yo me reí mucho. Ahí los invito a buscar ese meme. Es bien interesante. Bien. Bueno, vamos al Sócrates. Eh, Les recuerdo que mi clave es Paredes 8406. Vamos a ingresar. Paredes 8406.
Em, aún no habilito el quiz. Vamos a habilitarlo ahora. Sí. Ya. Pueden ingresar, chicos. El quiz está habilitado. Ahí borraré sus nombres para. Eh, los invito, chicos, a ingresar al Socrative. Si no puedes ingresar por tu celu, tómate unos minutos, prende tu computador y abre la aplicación desde un navegador web. Tratemos de todos evaluar esta práctica del ticket de salida. Tenemos 33 chicos hoy. Bien, yo vuelvo en 2 minutos. Ya, pues estoy acá en 2 minutos. Estoy en mute. Está en mute, gracias, chiquillos. Que yo les comento que tengo una mala práctica, quizás como de gendarme, que es no colocar los presentes si es que no están en el Sócrates.
a menos que se excusen por el chat y digan, profe, no puedo ingresar, porque para mí eso significa que ustedes no están presentes, que están durmiendo, que están haciendo otra cosa, y colocaron el Meet para que corra solo. El Meet no va a dar la PSU por ti, ni tampoco va a aprender lo que es legislación o historia del derecho, si no es así. Michael, nunca llegas tarde, lo importante es llegar. Si tú llegaste, simplemente llegaste. Lo importante es estar acá. La clave, tú sabes cuál es, Paredes 8406. ¿De acuerdo? Gana y excusas, Michael, sin excusas. Se mete nomás, ¿vale? Así que dele nomás, juegue de titular. Me llamó la atención que varios ex estudiantes y altas personas me preguntan cuál era mi postura frente al plebiscito. Yo como profesor no se las puedo decir. Yo, bueno, tomo un voto de silencio igual en redes sociales para ver todo este proceso, que de todas formas se sabía quién iba a ganar. Yo tenía plena confianza en que este proceso iba a ir en ese lado, no tenía ninguna duda en que iba a haber una prueba. Donde sí voy a participar activamente es en lo que viene ahora. Ahora se viene lo bueno. Viene un proceso largo, agotador, pero que también es desafiante e inspirador. Ahora viene, ahora el chancho se tira al barro, hay que ir a agarrarlo, ¿ya? Aquí dice Michael acá, le digo por si me va mal. No, Michael, sí, todo es anónimo acá, yo no muestro tu nombre, acá están todos censurados. Bueno, un minuto y revisamos las preguntas, chiquillos. Ya estas preguntas van a ir en el ticket, o sea, van en el aplicando el aprendido 8, así que tienen que hacerlas a conciencia. Ya. Ya, chicos, vamos a revisar las preguntas. Acá está. Pregunta número uno, 83% de aprobación, así que no hay mucho que mostrar acá. ¿Cuál es la idea esencial de la función ejecutiva del Estado? Tomar decisiones, administrarlas y ejecutar las leyes, verdadero. Ninguna de las otras cumple con la función que les estoy solicitando. Felicidades, chicos y chicas. Número dos, acá hubo un margen de error, pero esta es fácil, ¿eh? Son elegidos por el presidente de la República para ejercer diversas carteras políticas al servicio del gobierno, pueden ser removidos por el presidente y representan al Poder Ejecutivo. ¿A qué funcionarios nos referimos? Letra A, ministros del presidente, verdadero. Otros me colocaron diputados. No, el presidente no nombra ni remueve diputados, es un poder aparte. Senadores tampoco. Diputados y senadores pertenecen al poder legislativo. Y no tiene el presidente la atribución de sacar y nombrar senadores y diputados, solamente a sus ministros del gabinete, a nadie más. Número 3. ¿Cuál de las siguientes acciones no corresponde a una función política del Ejecutivo? La que no corresponde es la E, que es legislación de las acciones del presidente. Las primeras cuatro son ejemplos efectivos de una función política, ¿de acuerdo? Y la letra E, que dice legislación de las acciones del presidente, es una atribución del poder legislativo, que vamos a reforzar en la próxima clase. Esto no tiene nada que ver. Y finalmente la que tiene más errores, que es esta. ¿Cuál de las siguientes acciones no corresponde a una función administrativa del Ejecutivo? Acá muchos cayeron y colocaron ninguna de las anteriores y me pusieron a hacer calzar casos concretos con las exigencias de la ley. Vamos a analizar la letra A, la B y la D y vamos a ver si tienen algo en común. Primero, la aplicación de la ley en casos concretos.
Eso es una función administrativa del presidente. ¿Por qué? Porque está observando la ley y está pronunciándose. Así como el ejemplo que yo les di del artículo 1 del capítulo 1 de la Constitución actual, donde el presidente puede pronunciarse frente a lo que es la vida. Él puede decir la vida es esto, esto otro. Él tiene la capacidad de poder pronunciarse en casos concretos, ¿ya? Y aplicarla en casos concretos. Por lo tanto, esa es una función administrativa, ¿ya? Es verdadero. La dos, que es la elaboración de decretos. Cuando el presidente elabora un decreto, por ejemplo, el decreto de ley para el trabajo, no sé, ley 1423, cuando él elabora eso, el Congreso tiene que evaluarlo, tiene que discutirlo, tiene que mejorarlo o anularlo, pero tienen que trabajarlo. El presidente en su función administrativa como administrador de la ley tiene la función de elaborar decretos, ¿de acuerdo? Si fuera política, una función política sería la ejecución de un decreto o la aplicación de un Estado en particular, ¿de acuerdo? Pero acá está hablando de la elaboración de un decreto, es una actividad pasiva, donde él está, ¿no es cierto?, desarrollando una ley, un decreto. Y la letra D que dice hacer calzar casos concretos las exigencias de la ley. Acá se pide al presidente que tenga una habilidad interpretativa, es decir, que él pueda administrar la ley que conoce y pronunciarse frente a algún punto que está inconcluso o indeciso. Esas tres alternativas son funciones administrativas, ¿de acuerdo? Acuérdense que él está administrando la ley, ¿ya? No está ejecutando la ley, está elaborando, está analizando, se está pronunciando, ¿de acuerdo? Sin embargo, la letra C que dice la declaración del estado de sitio es una función política. ¿Por qué? Porque el presidente acá está haciendo esto activamente y está aplicando la ley, ejecutando una ley. Es una función política. Sin embargo, las otras tres, la A, la B y la D, son funciones administrativas. El presidente administra la ley, ¿de acuerdo? Reflexiona en cuanto a ella, elabora algo, ¿ya? No está ejecutando algo. Atención con eso. Finalmente, ninguna de las anteriores, que yo creo que es la que ustedes colocaron por descarte, era incorrecta. La C era la alternativa correcta. ¿Bien? Entonces, vamos a la tabla de resultados y vemos las preguntas. Claramente la letra D, la pregunta 4 fue la más complicada. Espero que les haya quedado claro, chiquillos y chiquillas. No sé si tienen dudas o consultas respecto a la clase. Al Socratif, las últimas preguntas que vimos. Si no hay ninguna, entonces nos despedimos. Decimos hasta la próxima. ¿Vale? Que estén bien, chicos y chicas. Un buen día, buena semana. Nos estamos viendo durante la semana en Preu. Chao, Michael. Un abrazo grande para allá. Un abrazo grande, que estés bien. Chao, Anaís. Igual, que estés súper. Cuídense, ¿ya? Estudien harto. Chao, Krishna. Hasta luego. Muy bien. Chao, Leslie. Un gran abrazo. Chao, Paloma. Igual, que estés súper bien. Chao, Bianca. Que estés súper. Saludos a la familia. Chao, Cata. Igual, cuídese. Un gran abrazo. Vicente, te soltó una duda, ¿no? Ah, te salté, Vicente. Ahora sí, un gran abrazo, Vicente. Éxito ahí con los Papu Móvil. Chao, Fernando, que estés súper bien. Un abrazo grande para allá. Miguel también, que estés súper. Saludos ahí a la familia. Gracias. Eso pues, dejamos de compartir y nos vamos. Cómanse sus cereales. Cómanse todos los cereales.